Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Bendiciones, mis amados hermanos, la paz del Señor con cada uno. Soy el pastor Pedro Montoya del Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey, radicado en la ciudad de Las Piedras, en Puerto Rico. He preparado esta enseñanza y la he titulado Lo que debemos saber acerca de los días que estamos viviendo con respecto a la venida de Cristo Jesús, y lo he hecho con un solo propósito. Encuentro que mucho pueblo de Dios no está consciente de la preparación espiritual que Dios está demandando de su pueblo para enfrentar los días que estamos próximos a vivir. Lo primero que quiero establecer como parte de esta enseñanza es que el pueblo de Dios no está listo para recibir la venida de Jesús, pese a que se proclama de que Cristo Jesús viene pronto. Pero sin embargo, el pueblo de Dios no está listo para recibir la segunda venida de Cristo Jesús, porque no se trata únicamente de, en un momento determinado, en un abrir y cerrar de ojos, como la palabra lo establece, que seremos levantados para recibir a nuestro Señor en las nubes. No se trata solamente de eso. Hay un conocimiento que no se ha establecido adecuadamente y por lo tanto el pueblo de Dios no está listo para recibir al Señor. Déjeme explicarle. Cuando hablamos acerca de los últimos tiempos, por lo general, hemos definido que los últimos tiempos son el preámbulo de la venida de Cristo Jesús, lo cual es cierto en buena parte, pero no es exactamente lo que la palabra del Señor establece. Si usted lee en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, usted encuentra esta palabra. Empero rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesús, el Cristo, y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentir, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. Versículo 3, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando hemos hablado acerca de los últimos tiempos, casi siempre, repito, hemos definido los últimos tiempos como el preámbulo de la venida de Cristo Jesús. Es decir, en cualquier momento podríamos ser levantados en las nubes para recibir a nuestro Señor. Pero no es exactamente el preámbulo. Hay un periodo de tiempo que hemos obviado como si no existiese. Y esto es precisamente lo que va a confundir a muchas personas. Por eso decía, los últimos tiempos no son necesariamente el preámbulo de la venida de Cristo Jesús, porque hay un proceso, hay un periodo de tiempo que nosotros tenemos que entender, porque ello puede hacer una gran diferencia en la vida espiritual de muchas personas y por supuesto también en la salvación. El texto que acabamos de leer, 2 Tesalonicenses capítulo 2, nos está trazando instrucción precisa, instrucción clara. Dice la palabra que la venida de Cristo Jesús no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, que en los textos del apóstol Juan, el hombre de perdición es definido como el anticristo. Casi siempre la mayoría de las personas han creído
de que la iglesia será levantada en forma invisible antes de que el anticristo se manifieste. Pero si ustedes revisan las Sagradas Escrituras, se van a dar cuenta que no es eso lo que las Sagradas Escrituras presentan. En Mateo capítulo 24, cuando Jesús estaba enseñándole a sus discípulos acerca de los eventos de los últimos tiempos, les dijo claramente, y eso lo puede leer en el capítulo 24, versículo 29, versículo 30, de que el levantamiento de la iglesia se da justamente en un evento paralelo con la venida de Cristo Jesús. Es decir, en otras palabras, el arrebatamiento de la iglesia no es un evento previo a la venida de Cristo Jesús, sino que es un evento que se da en el mismo momento de la venida de Cristo Jesús. Usted lo puede leer aquí mismo en 2 de Tesalonicenses en el capítulo 2, que lo acabamos de leer. Dice el versículo 1, empero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo y nuestro recogimiento a Él. Observe cómo los dos eventos están presentados de la misma forma, en el mismo momento, porque el levantamiento de la iglesia no se da antes, sino que se da justamente a la venida de Cristo Jesús. En 1 Corintios, de igual manera, en el capítulo 15, usted encuentra la enseñanza del apóstol Pablo con respecto a esto mismo, y el apóstol establece por el Espíritu de Dios, Cristo las primicias, hablando acerca de la resurrección, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo a su venida. Así que el levantamiento de la iglesia no es un evento adicional o un evento ajeno a la venida de Cristo Jesús. No se da antes, como por lo general se ha establecido en muchas iglesias. No se da antes. ¿Qué significa entonces? Cuando vamos de nuevo a 2 Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol, por el Espíritu de Dios, establece que antes de la venida de Cristo Jesús se va a manifestar la apostasía y el hijo de perdición o el anticristo. Si ya hemos establecido y hemos entendido que el levantamiento de la iglesia es a la venida de Cristo Jesús, significa entonces que la iglesia pasará por el tiempo que durante la tierra estará reinando el anticristo. De esto nos habla claramente el libro de Apocalipsis y nos dice que él establecerá un gobierno donde controlará a todas las personas, imponiéndoles a todos que puedan comprar y vender solamente si tienen en su mano derecha o en su frente el número 666, el sello de la bestia. Esto significa, en otras palabras, persecución y tribulación. Y es aquí precisamente donde tengo que enfatizar nuevamente: el pueblo de Dios no está listo, no está preparado para recibir a Jesús, pese a que se proclama la venida de Cristo Jesús, pero no está listo, porque no está considerando de que pasará por un tiempo de angustia, por un tiempo de tribulación, por un tiempo de persecución. No está listo, no se está preparando para ello, porque muchos, repito, están confiando de que la iglesia será arrebatada justamente antes de que eso suceda. Le he mostrado por medio de la palabra de que eso no es así. La palabra no establece esa doctrina que se proclama en la actualidad. No lo avala, la palabra de Dios no lo avala. De lo que quiero establecer instrucción es los tiempos finales
son un tiempo que Dios en su gracia y en su misericordia ha establecido para que el pueblo de Dios se prepare espiritualmente de forma tal que aquellos que les toque pasar por ese periodo del anticristo tengan no solamente la autoridad, sino la fortaleza de poder caminar durante ese tiempo y vivir en la sobrenaturalidad del Espíritu de Dios. En Efesios capítulo 5 dice la palabra, para presentársela gloriosa para sí, y esta es la obra del Espíritu en la iglesia, en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, en los hombres y mujeres de fe, dice, para presentársela gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, cuando hemos leído este pasaje, la mayoría de las personas han creído que cuando la palabra se refiere a mancha y se refiere a arruga y a cosas semejantes, casi por lo general la mayoría lo ha definido como pecado. Pecado en la iglesia, pecado en los hombres y mujeres de Dios, pecado en el ministerio. Pero aunque eso pueda ser cierto, no es la explicación real de este versículo. El pueblo camina con mancha y con arruga precisamente porque no está caminando conforme a la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. El pueblo de Dios no está caminando conforme a doctrina. Camina de forma paralela, como si se tratase de una marginal. Camina de forma paralela, pero no conforme a la voluntad que el Señor ha establecido en su palabra, en las instrucciones que Jesús estableció en el Evangelio del Reino de los Cielos. No camina conforme a instrucción. Y un ejemplo claro, lo acabamos de señalar, es el caso de que mucha gente está esperando un arrebatamiento previo a la manifestación del anticristo para evitar pasar por ese periodo de tribulación y de persecución, cuando en realidad la palabra no lo establece de esa manera. De hecho, en las Sagradas Escrituras, en ninguna parte usted va a encontrar que se le ofrece al pueblo de Dios que le será evitada la persecución. El apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, estableció en Hechos de los Apóstoles, y él dice, es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es menester, es necesario. Dios nos ha librado de la ira, sí, eso sí, pero no de la tribulación. Y muchas veces algunas personas confunden ira con tribulación. No es lo mismo. La ira es para los impíos, para los que no han reconocido a Cristo Jesús. Pero la tribulación es necesario que entremos por muchas tribulaciones. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17 dice claramente de que el juicio tiene que comenzar precisamente por la casa de Dios. Así es que cuando en Efesios capítulo 5, versículo 27 leemos que Él está buscando y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, quiere decir que Dios está preparando a su pueblo para que esté listo para enfrentar esas situaciones. ¿Cómo lo prepara? Y esa es la pregunta, ¿cómo lo prepara? Daniel, capítulo 11, versículo 35, dice esta palabra, y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 10, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos.
De nuevo, de acuerdo a este texto de Daniel, este es el propósito de los últimos tiempos. Es preparar, es capacitar, es purificar al pueblo de Dios, para que busquen al Señor, para que dependan del Señor, para que solamente invoquen el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos, la iglesia no está caminando conforme a doctrina. Ha permitido mucha filosofía dentro se proclama, se predica con mucha filosofía del mundo que no está dentro de las Sagradas Escrituras, sino que ha sido integrado, ingresado, precisamente porque el pueblo de Dios no está caminando en dependencia directa con el Señor. La pregunta que quiero contestar ahora es: ¿cómo es que Dios prepara? ¿Cómo Dios es que emblanquece? ¿Cómo es que Dios purifica? Y para ello tenemos que ir al libro del profeta Ezequiel. Hay una palabra profética que fue declarada años atrás para Jerusalén, pero es una palabra que está vigente y aplica para nuestro tiempo, mundialmente hablando. Ezequiel capítulo 14, versículo 21 dice: por lo cual así ha dicho el Señor Jehová, ponga atención, cuánto más si mis 4 malos juicios, espada, hambre, mala bestia y pestilencia, enviare contra Jerusalén para talar de ella hombres y bestias. Esta misma profecía se encuentra también en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 15, en el versículo 3, y dice: enviaré sobre ellos 4 géneros, dice Jehová: cuchillo para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y disipar. ¿Cómo es que Dios prepara? ¿Cómo es que Dios purifica? ¿Cómo es que Dios emblanquece a su pueblo? Lo hace enviándole o sometiéndole a eventos que cuestionan la forma de cómo ellos están viviendo en la actualidad. Cómo Dios capacita, enviando a su pueblo situaciones por las cuales el pueblo es confrontado acerca de cómo está viviendo su forma de vida delante de la presencia del Señor. En el libro del profeta Oseas, en el capítulo 2, versículo 14, encontramos también esta palabra: empero he aquí, yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios somete a su pueblo a eventos que cuestionan la forma de cómo Él está viviendo. Es la única forma para que el pueblo pueda volver nuevamente a su Señor. Ahora nosotros podemos entender el significado espiritual de los últimos tiempos. Desde el año 2019, el mundo en el que nosotros vivimos ya no es el mismo de hace 10 años atrás. A partir del año 2019, a finales del año 2019, fuimos sometidos a una pandemia, la pandemia del COVID-19. Y esta situación duró aproximadamente 2 años. Y cuando ya parecía que habíamos superado la pandemia, comenzaron a surgir variantes del COVID-19 y, además de eso, surgieron otras enfermedades raras como la viruela símica, más conocida como la viruela del mono. Y adicionalmente a esto, fuimos afectados
por una guerra de invasión de Rusia a Ucrania. Fuimos afectados de forma indirecta por escasez de alimento y por el alza del petróleo, el alza de la gasolina. ¿A qué nos está llevando todo esto? Todo esto no es la tribulación. Déjeme explicar precisamente. Esto no es la tribulación. Estos eventos sencillamente nos están llevando a entender en menor escala lo que va a acontecer cuando surja el anticristo. Y déjeme ser un poquito más específico. La pandemia. Y esto sucedió en todo el mundo. Cuando una persona iba a entrar a un local, a una oficina, a un banco, a un centro comercial, a cualquier lugar público, ¿qué era lo primero a lo que lo sometían? La temperatura, el control de temperatura. ¿No le parece a usted raro hasta cierto punto de que los lugares donde buscaban medir la temperatura era en la mano derecha o en la frente? Si usted va al libro de Apocalipsis, dice que el anticristo pondrá su sello, su marca en la mano derecha y en la frente. ¡Qué casualidad! No es ninguna casualidad. Es sencillamente que Dios nos estaba sometiendo a un proceso de prueba para ver si nosotros estamos caminando conforme a la instrucción de la palabra del Señor. Y muchas personas no vieron como inconveniente que le tomaran la temperatura en la mano derecha, ni lo vieron como inconveniente que le tomaran la temperatura en la frente de muchas personas. Y estoy hablando, por supuesto, de muchas personas, hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de fe. Lo permitieron, lo dejaron. Y no nos hemos percatado de que Dios nos está preparando precisamente para lo que viene. Dios nos está preparando precisamente para esos eventos, para que entendamos la necesidad de aprender a confiar en el Señor y en la manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios. Cuando la pandemia comenzó, ustedes saben perfectamente que hubo un pavor en el mundo entero. Y cuando hablo pavor, estoy incluyendo también a mucho pueblo de Dios. No vieron de que esto procedía de parte de Dios como un simulacro, como si se tratara de un simulacro. Estamos dentro de una escuela de Dios, preparándonos. Y mucho pueblo de Dios se sometió a la vacuna creyendo que esa era la solución. En algunos casos hay personas que han recibido 4 dosis de la vacuna y muchos fueron afectados por el COVID. Y en algunos casos, lastimosamente, fallecieron. Porque la vacuna no es la solución. Estoy hablando con hombres y mujeres de fe. La vacuna no es la solución. Mi pueblo, 2 males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva para cavar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. La vacuna no es la solución. La vacuna es entender, Señor, yo confío en ti, yo dependo de ti. Pero no se trata solamente de decirlo, no se trata solamente de labios. Se trata de vivirlo, de hacer que la palabra sea norma de vida para cada uno de nosotros, de vivir por la palabra. De eso se trata.
porque de lo contrario realmente vendremos a ser címbalo que retiñe y nada más, sonido. Y eso es lo que se ha mostrado hoy en día. ¿Cómo Dios prepara a su pueblo? Sometiéndolo a pruebas, sometiéndolo a, déjeme usar esta palabra, aunque tal vez no suene bien, a simulacros, a escuelas. La pandemia fue una prueba para nosotros. ¿Y sabe qué? Muchos no pasaron esa prueba. Muchos no pasaron esa prueba. Hoy estamos siendo alarmados por el surgimiento de la viruela del mono. Y de igual manera hay pueblo que está siendo atormentado por el temor de ser afectado por esta plaga. Cuando leímos en Ezequiel, se nos habló de 4 grandes juicios. Dice espada, hambre, mala bestia y pestilencia. Si nosotros comparamos esta palabra con todo lo que estamos recibiendo, bien podríamos ver que 3 al menos de estos 4 juicios se han cumplido. La pandemia, COVID-19 y la viruela del mono bien pueden caer en la clasificación de pestilencia. La guerra de Rusia y Ucrania en la categoría de espada y hambre, porque esto es una consecuencia de la guerra. Faltaría solamente por cumplirse un 4º juicio, que es mala bestia. ¿Qué puede significar mala bestia? Podría ser enfermedades nacidas de animales, de la intervención de animales. Y esto no es nuevo en el mundo entero, porque usted sabe perfectamente que en épocas anteriores la humanidad fue atacada por ejemplo, la peste bubónica. La peste bubónica fue producida por la proliferación de roedores en los lugares. Así que la palabra nos está hablando acerca de eventos que ya están entre nosotros y vienen otros, pero con el propósito único de preparar al pueblo de Dios. No podemos ver esto solamente como un juicio para el mundo perverso e inconverso. No lo podemos ver solamente así, sino que debemos de entender que los juicios comienzan primero por la casa de Dios. El propósito de estos juicios y de estos eventos es para prepararnos, porque no hemos entendido que viene un tiempo donde tenemos que vivir en la sobrenaturalidad del Espíritu de Dios. Y esto solamente lo logran hombres y mujeres que están dispuestos a creer y a confiar en el Señor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Solamente se logra de esa manera. Quiero cerrar esta primera parte con el texto de Ezequiel, capítulo 9, versículos 3 al versículo 6. Ponga mucha atención, y esta es la fortaleza que el Espíritu de Dios nos está entregando. Versículo 3: y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lienzos que tenía a su cintura la escribanía de escribano, y le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Versículo 5: y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas
a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Esta es la palabra de esperanza y de confianza que el Señor nos entrega. ¿Vienen todos esos eventos? Sí, vienen, y vendrán muchos otros más, porque lo hemos visto de acuerdo a la palabra profética de Ezequiel. Vienen otros eventos. ¿Qué del pueblo de Dios? Estos eventos, este tiempo final no tiene el propósito de destruir. Este tiempo final tiene el propósito de preparar a su pueblo. Lo leímos en el libro del en el libro del apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 5, versículo 27, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El propósito de los últimos tiempos para el pueblo de Dios es de preparación. Pero como dije al principio, el pueblo no se está preparando, el pueblo está dormido, el pueblo está completamente dormido. No está viendo que estos eventos Dios los está provocando para prepararnos para el momento cuando el gobierno del anticristo se establezca. Déjeme decirle, estamos muy cerca de este evento, y es necesario que despertemos de nuestro adormecimiento. Es necesario que nosotros comencemos a ver los eventos a los cuales estamos expuestos como una escuela de Dios para prepararnos, para caminar conforme a la instrucción de la palabra del Señor. Esta última palabra de Ezequiel nos dice a nosotros que nada acontecerá a aquellos que tengan de parte del Señor señal en sus frentes. Señal en sus frentes, lo que significa es un pueblo que despierta, un pueblo que aprende a depender sobrenaturalmente del Señor, un pueblo que confía en el Señor, un pueblo que no camina en ambivalencia, un pueblo que es fiel, un pueblo que tiene compromiso con su Señor. Ese pueblo estará exento, de acuerdo a esta palabra, estará exento de cualquier situación, porque el propósito, repito, no es destruir, el propósito es preparar al pueblo para confiar, para depender del Señor en capacitación para el tiempo que se avecina. En esta última sección, ¿qué es lo próximo que viene? ¿Qué es lo que debemos de esperar a través de estos eventos? Todo esto que está aconteciendo en el mundo entero está llevando a las naciones a unificarse en dos grupos. Ponga atención a lo que estoy diciendo. Todo esto que estamos viendo, la pandemia, las guerras, las situaciones de crisis, está llevando al mundo entero a alinearse en dos grupos. Y voy a llamar a estos dos grupos, de acuerdo a como se le llama en las Sagradas Escrituras, naciones hijas de Dios y naciones hijas del hombre. ¿Dónde lo vemos? En Éxodo, en el capítulo 4, en el versículo 22, Dios dio una palabra con respecto a Israel, y es la palabra que entra en vigor en este último tiempo. Dice el versículo 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y aquí hay sabiduría. ¿Por qué razón Dios llamó a Israel mi primogénito? Si Israel es el único pueblo escogido por Dios, no debió entonces haber aparecido la palabra primogénito, sino en su lugar unigénito.
Pero ¿por qué entonces aparece la palabra primogénito? Porque la palabra primogénito nos está diciendo que hay otros hijos. Esto nos está conduciendo a entender que el mundo entero, las naciones del mundo, se van a alinear en dos grupos. Naciones hijas de Dios, que juntamente con Israel, porque recuerde que dice mi primogénito, que juntamente con Israel caminarán en pos del establecimiento del reino de Dios. Y otras naciones hijas de los hombres, que caminarán en pos de los establecimientos satánicos. Déjeme explicarle por qué digo que estas naciones se están alineando para cumplir la palabra que Jesús declaró en Mateo capítulo 24, versículo 37 al versículo 39. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y la pregunta es, ¿cómo eran los días de Noé? Casi siempre lo que hemos dicho, estaban bebiendo, casándose, dándose en casamiento, bebiendo, y eso es la única característica que le hemos visto a los días de Noé. Hay otra característica que no hemos visto. Vayamos a Génesis capítulo 6, versículo 1 al 3. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres, escogiendo entre todas, y Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Por lo general, hay muchas personas que creen, basado en esto, de que los hijos de Dios eran ángeles que se unieron a mujeres sobre la faz de la tierra. Revisa las Sagradas Escrituras. En ninguna parte de ellas a un ángel se le llama hijo. De hecho, en Hebreos, en el capítulo 1, capítulo 2, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, dice claramente, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Porque a ningún ángel se le ha llamado hijo. Así es de que cuando dice el versículo 2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, no se está refiriendo a ángeles. Eso es una doctrina herética nacida precisamente por el libro de Enoc, un libro herético. Y mucho pueblo de Dios, hay muchos ministros que creen y predican eso, cuando eso no está establecido en las Sagradas Escrituras. Como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Habían dos líneas, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿Cuáles eran estas dos líneas? La descendencia de Set, que comenzaron a invocar el nombre del Señor, y la descendencia de Caín. Y los hijos de Dios, los hijos del pacto, tomaron hijas, las hijas de los hombres, estableciendo alianzas. Y de esto el apóstol Pablo escribe en sus epístolas a los Corintios y dice, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial. Establecieron alianzas. Cuando usted revisa el libro de Esdras y el libro de Nehemías, se dará cuenta de que fue precisamente una de las decisiones de Esdras y de Nehemías que el pueblo que había tomado mujeres moabitas y amonitas las despidieran, porque, dice el texto, la simiente santa se ha contaminado. Entonces, como en los días de Noé, las naciones de la tierra se están alineando en dos bandos. Naciones hijas de Dios, que juntamente con Israel establecerán propósitos de reino sobre la faz de la tierra, y naciones hijas de Caín, hijas de los hombres, de acuerdo a cómo se presenta en Génesis capítulo 6,
donde en un momento determinado establecerán alianzas, igual que en el tiempo de Noé establecerán alianzas, y eso desagradará al Señor. Y de nuevo acontecerá lo que pasó en el tiempo de Noé, allí entonces la venida del Hijo de Dios, de Jesús. Estas alianzas serán traídas precisamente por el anticristo. Y en alguna enseñanza posterior hablaremos un poquito acerca de esto. ¿Qué es lo próximo que estamos por ver? ¿Qué es lo próximo? Lo próximo que estamos por ver es una restauración y un resurgimiento espiritual en Cuba. Para llegar a esa parte, déjeme hacer una referencia anterior. ¿Qué fue lo que sucedió el 14 de mayo del año 2018? El 14 de mayo del año 2018 se cumplieron 70 años de la independencia de Israel. Al cumplimiento de los 70 años, la embajada de Estados Unidos se movió de Tel Aviv a Jerusalén. Y este acto, que muchos lo miran como un acto político, en realidad es un acto profético, porque con ese movimiento se reconoció internacionalmente que Jerusalén es la capital de Israel, dando cumplimiento a la palabra profética de Miqueas, capítulo 4, versículo 1. Dice: y acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera de montes y más alto que todos los collados, y correrán a él pueblos. Jerusalén fue reconocida mundialmente, internacionalmente, como la capital de Israel, y se cumplió esa palabra profética. ¿Cuándo? Al cumplimiento de 70 años. Lo mismo sucedió cuando el pueblo fue deportado a Babilonia. Jerusalén fue llevada cautiva a Babilonia. El profeta Jeremías declaró que al cabo de 70 años el pueblo iba a regresar. Y fue exactamente como el profeta lo había declarado. La Revolución Cubana comenzó en el año 1959, en abril de 1959, en la primavera de 1959. Cuba está a escasos 7 años de celebrar 70 años de la Revolución Cubana. Y esto lo que nos está diciendo es de que Cuba verá en los próximos años, al cabo de 7 años, verá en los próximos años un reverdecimiento. No estoy hablando políticamente, no estoy diciendo en ningún momento que el sistema político será quitado, porque no es esa la instrucción que el Señor ha entregado. Sencillamente estoy estableciendo por medio de la palabra que viene un reverdecimiento para Cuba. Cuba verá uno de los más grandes reverdecimientos que no se ha visto en época alguna. Y esto de forma sobrenatural. En el libro del profeta Oseas encontramos precisamente la palabra que aplica para Cuba. En el capítulo 2, versículo 21 hasta el versículo 23 dice: y será en aquel tiempo, responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Ponga atención al versículo 23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhama, y diré a Lo Ammi, pueblo mío tú, y él dirá, Dios mío. Lo Ruhama significa alguien de quien no se tiene misericordia, y Lo Ammi significa pueblo no mío. Pero la palabra profética es Lo Ruhama. Ya no será llamada más Lo Ruhama, no misericordia con ella, sino que será llamada Ruhama. Le quitan
preposición lo, que significa no, y lo a mí, que significa no pueblo mío, le quitan la preposición lo, que significa no, y entonces se convierte en mi pueblo. Esto es lo que acontecerá al cabo de 7 años. Estamos a escasos 7 años de que esto acontezca. Pero hay condiciones, por supuesto. No es solamente una disposición, una decisión de Dios, porque como en el caso de Jerusalén, en Esdras y Nehemías, hubo necesidad de una intervención profética para que eso se pudiera cumplir. Hay condiciones para la restauración y la restitución espiritual de Cuba. Hay un reverdecimiento para América Latina completamente, a partir del Caribe, porque toda la sociedad corrupta que se forjó, que se desarrolló, que se multiplicó y que vive en América Latina entera, comenzó en el Caribe. En la misericordia de Dios, por el Caribe entra la restauración, por el Caribe entra la restitución de igual forma. Y por eso la importancia de Cuba, porque Cuba ha sido una nación olvidada, una nación marginada, una nación olvidada, dejada completamente al olvido. Pero en la gracia de Dios, Dios la toma como una señal profética y traerá restauración, restitución para esta nación, y donde había escasez, habrá abundancia. Donde hubo deterioro, habrá reverdecimiento, porque esta es la palabra profética que Dios ha establecido para esta nación, y a partir de Cuba, para toda América Latina. Pero faltan 7 años. En estos 7 años, Dios estará llamando a cuentas a su pueblo. Óigalo bien, Dios estará llamando a cuentas a su pueblo. Porque como dijimos al principio de esta enseñanza, el pueblo de Dios no está caminando conforme a la instrucción del Señor. El pueblo de Dios no está caminando conforme a doctrina. El pueblo de Dios está caminando de acuerdo a sus intereses. El pueblo de Dios está caminando de acuerdo a filosofía. El pueblo de Dios está caminando de acuerdo a vanidad. El pueblo de Dios está caminando por instrucción incorrecta. Muchos se han enriquecido a base de la iglesia. Y Dios está poniendo límites a toda esta forma de ser. Y habrá una depuración, y lo veremos en estos próximos 7 años, hasta el año 2029, habrá una depuración en la iglesia. Así que no nos sorprendamos por iglesias que sean cerradas, iglesias que sean desbaratadas. No nos sorprendamos, porque esto viene de parte de Dios. Esto no es obra de Satanás, esto viene de parte de Dios para la restauración de todas las cosas. Así que la instrucción que el Espíritu de Dios establece, y ese es el propósito de esta enseñanza, es Dios está purificando a su pueblo, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que no se sorprenda por los eventos que vamos a estar viviendo, que ya hemos vivido en estos 2 años. No se sorprenda por otros que vengan de igual magnitud. No se sorprenda, esto es de parte de Dios, porque Dios está preparando a su pueblo para que cuando se manifieste el hombre de pecado, el hombre de perdición, el pueblo de Dios pueda caminar en la sobrenaturalidad del Espíritu de Dios, porque ese es el propósito. Estos últimos tiempos que estamos por vivir son los tiempos más gloriosos de la iglesia sobre la tierra, y se cumple la palabra del apóstol Pablo: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Así que yo te llamo este día
con la gracia y la misericordia de Dios que me asiste y con la autoridad de su Santo Espíritu por medio de la revelación de su palabra, yo te llamo a cuentas. Hoy te llamo a cuentas, a ponerte a cuentas con el Señor. Te llamo para que vuelvas a la palabra, para que seas instruido por la palabra, que camines por la palabra, que vuelvas a la palabra, que no camines por filosofía, para que entonces el Señor pueda hacer contigo y en ti lo que Él se ha propuesto hacer. Soy el pastor Pedro Montoya. La paz del Señor con cada uno. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.